Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Agradezco al Centro Nacional de Memoria Histórica de este informe general en la persona de José Fernando Loaiza. Y de inmediato pasaremos a lo que ocurrió durante el periodo de guerrilla en Colombia. Memoria, la voz de los sobrevivientes. Entre el año 2008 y el 2012, el Centro de Memoria Histórica recopiló cientos de testimonios sobre diversos eventos del conflicto armado en Colombia. Estas memorias de quienes han sido testigos y víctimas sobrevivientes de los hechos de violencia aportan datos y describen sucesos, entornos y dinámicas políticas sociales que permiten caracterizar los impactos de las acciones violentas y proporcionan elementos para interpretar los motivos y las lógicas del conflicto. Esta tarea de reconstrucción de memoria histórica se emprende reconociendo la heterogeneidad de los relatos y de sus significados, que alude a la diversidad de sujetos y grupos que hacen memoria desde experiencias y contextos diferentes. Esto supone rechazar cualquier intento por condensar estas memorias bajo una sola lógica narrativa o marco explicativo, o atribuirles un sentido cerrado, fijo e inmutable. Las memorias emblemáticas, los énfasis narrativos y los sentidos no los presenta como parte de lo que algunos denominan memoria colectiva, que se comparte como nación e incluso como región o como comunidad. Las memorias del sufrimiento. La clave es que ustedes van a divulgar el dolor que se ha vivido en Trujillo. No vamos a ser olvidados, ni nuestro dolor, ni nuestro esfuerzo de salir adelante. La memoria del sufrimiento que la guerra trae a las personas en sus mundos sociales y entornos naturales constituye un hilo narrativo que estructura un amplio conjunto de los relatos recopilados por memoria histórica. Estas son narrativas que registran el horizonte del dolor y de la crueldad humana en la vida de las personas y de las comunidades. Uno de sus sentidos centrales es dar testimonio del sufrimiento y la crueldad a los que las víctimas fueron sometidas debido a conflictos a los que con frecuencia se sienten ajenas. Los rostros del sufrimiento. Los testimonios sobre los repertorios de violencia descritos en capítulos anteriores trazan un registro del sufrimiento vivido. Madres, padres, personas mayores, niñas y niños y jóvenes viven eventos y sufren la pérdida y o desaparición de seres queridos, muchas veces torturados entre sus ojos. Los padecen con un sufrimiento profundo y responden de manera diversas ante el terror. La víctima de la masacre de Trujillo de 1987 a 1994, departamento de Valle del Cauca, incluye a 10 personas víctimas que murieron por pena moral debido a la desaparición, tortura y asesinato de sus seres queridos. Todas ellas están reconocidas en el Parque Monumento de Trujillo, que honra la memoria de las víctimas de la masacre y recordadas en los relatos de los sobrevivientes. Me tocó ver al papá de los Vargas, 2 ebanistas torturados y desaparecidos en 1990, sentado en una banca del parque en la que queda frente a la alcaldía. Le preguntaban: ¿y usted qué hace aquí, sentado todo el día? Mire que va a llover, que está haciendo frío, ya está de noche.
Estoy esperando a mis hijos. Siento que en algún momento van a llegar. Así murió de pena moral y se pasó muchos días, mañana, tarde y noche. Eso destruye al que lo está viviendo como el que lo está escuchando. El padre de los Vargas llevaba al parque el profundo dolor que sentía para hacer visible su empeño por no saber de sus hijos y dar a conocer su determinación de no suspender el duelo o llevárselo a casa. Al sentarse frente a la alcaldía y hacer pública su espera y su sufrimiento, él se convirtió en cuerpo político del dolor. La imagen de este hombre sentado día tras día en el parque quedó en el recuerdo de la comunidad trujillense como testimonio del sufrimiento y de la perseverancia en la espera del retorno de sus hijos vivos. Las memorias del sufrimiento vivido por ciertas personas como una pena profunda que atormenta su cotidianidad y que se expresa en el cuerpo enfermándolo, ilustra los modos en que los testigos evocan la violencia y constituye una imagen completa de las víctimas que reconocen sus expresiones emocionales, juicios morales, las huellas físicas en el cuerpo y una manera específica de relacionarse con el mundo. El desplazamiento forzado y la pérdida de viviendas, animales, modos de vida y territorios se registran también como memorias del dolor, tal como lo evoca una de las hijas de María Antonia Fince. Esta anciana fue testigo directo de cómo los paramilitares se llevaron a su hija Margot para asesinarla. María Antonia, como el resto de su comunidad, tuvo que desplazarse a raíz de la masacre del 18 de abril del 2004. Que estamos aquí viendo a mi mamá, que estamos con sus pollitos y sus gallinas. Ella quedó así, ya ella habla. Ella me decía cuando estaba consciente el año antepasado. Antes de la caída ella no habló más, después de la caída, pero cuando ella caminaba, ella me decía, ¿qué hacemos en casa ajena? Ella misma me decía, y eso que ella estaba en la casa de su nieta, pero ella decía, esta no es mi casa. ¿Dónde están mis pollos? ¿Dónde están mis chivos? ¿Dónde están mis burros? A mí me da una cosa cada vez que ella decía así, que dónde estaban sus animales, que dónde estaban sus tortumillas. Ella murió hablando de sus chivos, de sus gallinas. Aún así, ella a veces hablaba. El año pasado le decía a los pelados, niños, muchachos, oye, anda a buscar a los chivos. Muy flojo anda a buscarlos, recordando todo lo que ella era. Ella ya quedó muda, pero ella ya estaba pendiente de eso. Ella quedó muda, pero sus pensamientos eran sus animales. María Antonia encarna la pena y el dolor por la ausencia de sus seres queridos y de la forma de vida que la orientaban. Ella opta por la mudez para cortar los lazos con el nuevo mundo y evitar los recuerdos de su territorio ancestral y de sus animales. Solo retoma la palabra para regresar a su territorio dando órdenes a animales y nietos. Las preguntas que le hace a su hija extienden la cadena del dolor familiar. En estos relatos encontramos un registro del dolor en el que los rostros del padre de los Vargas y de la abuela María Antonia se transforman en signos poderosos que convocan la memoria emblemática del sufrimiento. Los relatos de ambos casos rescatan la perseverancia de las personas dolientes por reencontrarse con los seres queridos y el territorio, así como su rechazo mediante la mudez o la negativa de ir a la casa de la situación en que se encuentran. Las memorias del sufrimiento no son memorias de la pasividad o del resentimiento, sino que también nombran modos de responder a la violencia por parte de las personas en sus reclamos silenciosos o cifrados sobre la inocencia o la injusticia de la desaparición o el desplazamiento y el uso del cuerpo
como evidencia del dolor. Basta ya Memorias de Guerra y Dignidad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Es el libro que de manera gratuita se distribuye en PDF y en físico, gracias a la fiesta del libro de Medellín, que estuvimos allá y en persona, pues el Centro Nacional de Memoria Histórica nos facilitó este libro para seguir haciendo trabajos como estos. Síguenos en todas las redes sociales. Soy Elin Sepúlveda. Suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima. Recuerda, los libros te educan.